Bueno, vamos a empezar. De primero vamos a definir qué es una base de datos. Entonces, aquí hay una definición que dice que es una colección de datos y actualmente de procedimientos y funciones almacenados de manera permanente. Una definición algo vaga. Tenemos otras aquí. Dice que las bases de datos pueden ser compartidas y usadas con varios propósitos por múltiples usuarios. No todos los usuarios perciben los datos de la misma manera. Los datos están ahí, pero no a todos se les da acceso a ciertos datos porque no es necesario que ellos los vean. Y un usuario determinado no tiene que ver todos los datos de la base de datos, solo aquellos que necesita o está autorizado para su función. Otra definición más formal que normalmente se encuentra en los libros es que una base de datos es un sistema computarizado para almacenar, recuperar y actualizar información. Esta información son datos relevantes para la empresa u organización. Entonces, eso es todo. Un sistema de base de datos es un sistema que ayuda a almacenar, a recuperar y actualizar la información, además de tener algunas extras así como los procedimientos y funciones que ayudan a una organización a almacenar sus datos. Entonces aquí vienen los componentes de una base de datos. Una base de datos tiene muchos componentes. Uno de ellos son los usuarios. También tienen un componente importante así como son los datos, que los datos deben de ser íntegros, compartidos y persistentes. Bien, empezando con los usuarios, pues está el usuario final. Es el que interactúa con la base de datos, por lo general a través de aplicaciones. Las aplicaciones tienen que ser desarrolladas también por un agente externo a la base de datos. Es decir, que él no maneja la base de datos. Tenemos el usuario especialista, este también conocido como programador o analista. Este es el que diseña y programa las aplicaciones para los usuarios finales. Tenemos el DBA, este quizá uno de los usuarios más importantes. El Database Administrator, que es la persona encargada de administrar la base de datos. En estos usuarios también tenemos otros dos que no aparecen, pero que hoy en día son importantes, como es el arquitecto de software, que es el encargado de diseñar un software en totalidad, y esto conlleva también que tiene que diseñar la base de datos. Y también hay uno nuevo que se suma, que es un analista externo, pero que es experto. Este analista externo y experto es el que nos da la pauta del negocio para saber cómo desarrollar la base de datos y que se acople mejor al negocio. Normalmente este suele ser un intermediario entre el cliente y el DBA. ¿Dudas hasta el momento? No. Bien. Otro componente importante de las bases de datos pues es el DBMS. Este pertenece al software. Los DBMS, antes de empezar, pues tienen un optimizador que les ayuda a recibir la información de disco mucho más rápido. Y aquí está una definición. Un DBMS o Database Management System es el software que sirve de intermediario entre el usuario y la base de datos. Aquí hay diferentes tipos de DBMS, se han desarrollado mucho, hay algunos de pago, hay otros que son software libre, hay algunos específicos así como SQL Server, que es específico para Microsoft. Bien. ¿Qué funciones tiene el DBMS? Pues de optimizar las búsquedas de información. Esto lo hace a través de un programa especial diseñado para optimizar esas búsquedas en disco. Normalmente tienen estructuras de árbol B. Se encarga del manejo de transacciones para asegurar que se hagan todas o ninguna. A eso se refiere el concepto de atomicidad.
también tiene el control de acceso concurrente a datos. El DBMS es un software que puede manejar múltiples entradas de los usuarios, servicios de recuperación ante fallos. Hay algunos que guardan un log, entonces así saben el último cambio que se hizo y pueden hacer rollbacks para llegar a ese cambio. Lo de rollback lo vamos a ver en clases posteriores. La seguridad de acceso a datos no autorizados, esto es lo primordial en una organización, que no todos los usuarios puedan ver la información relevante o la información delicada de la organización. Tienen mecanismos de preservación de integridad de datos para que no se pierdan estos datos, porque se supone que deben de ser persistentes. ¿Dudas con los DBMS? Bien. Entonces, como todo, las bases de datos tienen ventajas y tienen desventajas. Vamos a ver las ventajas. La consistencia de datos. Esto es importantísimo. Los datos siempre deben de ser consistentes, íntegros y persistentes. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues que está dada por el control o eliminación de la redundancia para no tener datos de más o datos ambiguos. La integridad, el DBMS debe velar por el grado de validez y corrección de los datos, que no se quede ningún dato a medias o que esté corrupto. Ofrece gran seguridad, es una de las grandes ventajas de las bases de datos, que ofrecen seguridad ante la información de la organización, ya que tiene niveles de acceso y una granularidad más fina. Esto se refiere a que es muy específico con los datos que puede ver cada usuario, asignando roles, permisos. Es muy flexible, porque el uso de lenguajes de cuarta generación hace más fácil la construcción de programas por usuarios. Ahí llega lo que es, podemos verlo así, Data Modeler, que nos ayuda a hacer ingeniería inversa para ya no tener que construir el script, sino un diseño para que en base al diseño podamos construir un script. Aquí están algunas de las desventajas. El tamaño. Al ser un software muy completo y muy complejo, un DBMS es muy grande en cuanto a tamaño y ocupa una gran cantidad de espacio en disco. Tiene mayor susceptibilidad a las fallas. Al ser un software tan grande y que las bases de datos relacionales en este caso, tienen que mantener esas tres cosas importantes, que tienen que ser persistentes, compartidos e íntegros los datos, pues algunas veces tienen fallas. Les cuesta mucho la recuperación a fallas. Algunos lenguajes, algunos DBMS hoy en día ya implementan mecanismos para la prevención de fallas, como es el log. En el caso de Oracle lo implementa para tratar de que estas fallas no repercutan en los datos de la organización. También aquí dice que como es multiusuario, la recuperación a fallas es muy compleja, ya que muchos usuarios a la vez pueden estar haciendo transacciones y recuperar todas las transacciones de todos los usuarios y verificar que los datos no hayan sido dañados es una tarea muy compleja. Hay tipos de base de datos, se clasifican, bueno, tienen muchas clasificaciones, pero vamos a ver según su variabilidad. Hay bases de datos estáticas, que solo son utilizadas para lectura y para almacenar datos históricos. Aquí entra un ejemplo muy claro, que es las bases de datos para los censos. No se necesita hacer mayor transacción una vez están dentro de los datos. Únicamente se recaudan esos datos para el estudio de un comportamiento de la población. Y están las bases de datos dinámicas,
en que la información almacenada se modifica con el tiempo. Permiten operaciones como actualización, borrado y creación de datos. Un ejemplo muy claro es las bases de datos que utilizan los bancos. Y están las bases de datos que se clasifican según su modelo. Hay varios modelos, está el jerárquico, de red, relacional, hay multidimensionales y de objetos. Entonces vamos a ver las jerárquicas. Las bases de datos jerárquicas almacenan su información en una estructura jerárquica, normalmente de árbol. Estas estructuras que utilizan las bases de datos jerárquicas normalmente tienen un nodo, y este nodo está conformado por el registro mismo, un puntero al siguiente nodo y el campo. Hay bases de datos de red. Estas bases de datos de red utilizan una estructura de datos que es un grafo, y en este grafo permiten ver que un nodo tenga varios padres y varios hijos a la vez. Un ejemplo de estos que hoy en día está en el mercado es Neo4j. Las bases de datos transaccionales, su único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades, están dirigidas exactamente para eso y para el análisis de calidad. En estas bases de datos transaccionales a veces ocurre que si tenemos una base de datos relacional, esta base de datos relacional, si está normalizada, hay que desnormalizarla, en donde si se tienen datos redundantes a veces es mucho mejor, porque así el análisis de datos es mucho más rápido. Están las bases de datos relacionales, que es la que comúnmente se utilizan y son las más famosas. Siguen el modelo relacional. Por eso es que son tan importantes, porque tienen una base teórica y matemática detrás de todo su esquema. Las bases de datos relacionales utilizan una estructura de datos de tabla para administrar y tienen un lenguaje dinámico y universal como SQL, que es el que se utiliza para realizar consultas. Tenemos las bases de datos multidimensionales. Estas utilizan una estructura de datos de cubo. Como lo podemos ver aquí, son los cubos OLAP, que también se utilizan para el análisis de datos, normalmente para el Data Warehouse. Las bases de datos orientadas a objetos siguen el patrón de los objetos, la abstracción como tal, y pueden almacenar datos complejos dentro de los objetos. Esa es su estructura de datos, una clase. Y un ejemplo de un DBMS hoy en día es ObjectDB. Todas estas bases de datos, excepto la relacional, son no SQL. Y estos conceptos vienen desde hace mucho tiempo, entonces las bases de datos no SQL no es algo nuevo, sino que se están implementando hoy en día. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver una pequeña introducción al lenguaje SQL y al modelo relacional. Entonces, lo primordial en el modelo relacional dice que los datos son vistos como entidades. En este caso, para el modelo conceptual, tablas. Entonces,
Una tabla es utilizada para organizar, presentar información y presentar información. Las tablas se componen de filas y columnas, de celdas que se pueden rellenar con textos y gráficos. Eso en sí es una definición de una tabla, que es una estructura de datos nada más. También un concepto importante es el de registro, y es que cada una de las filas en las que se divide la tabla, esto es un registro que contiene datos de los mismos tipos que los demás registros. Y un campo es cada una de las columnas que conforman la tabla, contienen datos de un tipo diferente a los otros campos, y es la unidad básica de una base de datos. Esto es importante, que un campo es la unidad básica de una base de datos. Entonces, un concepto importante que dice la teoría relacional es que los datos son vistos como tablas y nada más que tablas para una base de datos relacional. Aquí tenemos la estructura de una tabla que se compone por un campo, que sería la columna, un registro que es el que va dentro de la celda, y como tal toda la tabla. Aquí está un ejemplo de la arquitectura. Bueno, no está completo, pero ANSI Spark define su arquitectura como esto como un nivel conceptual, esto como un nivel lógico, y aquí abajo el nivel interno. El nivel interno ya es cómo guarda los datos dentro del sistema. Entonces aquí vienen a relucir las estructuras de datos que vimos anteriormente según la base de datos. Esta arquitectura Spark no es exclusiva para las bases de datos relacionales, sino que se puede aplicar a cualquier otra base de datos. En el curso vamos a utilizar esta notación, la notación de Barker, que dice que cada entidad se representa con una softbox. También dice el ejemplo de la pata de gallo, que normalmente así se le conoce para las relaciones de uno a muchos, siendo muchos la pata de gallo. Entonces tenemos el ejemplo aquí, que este es el nivel externo, en donde se diseña el modelo, y aquí está el nivel conceptual. A nivel conceptual tenemos la tabla, y esta tabla ya es vista como una estructura en donde tenemos los campos, tenemos tuplas, y dentro tenemos los registros. Esta tabla se encarga de guardar esos registros. Tenemos la cardinalidad, que es el número de columnas que tiene, y el grado, perdón, el número de filas que tiene, y el grado del número de columnas. Ahora sí, vamos a ver la introducción al lenguaje SQL. SQL es una herramienta para la organización, gestión y recuperación de datos almacenados en bases de datos informáticas. El acrónimo SQL es la abreviatura para Structured Query Language, o lenguaje estructurado de consultas. Y como su nombre lo indica, es un lenguaje que se utiliza para interactuar con bases de datos relacionales. SQL surgió a partir de la teoría relacional. IBM contrató a un matemático para que desarrollara una base de datos que fuera capaz de relacionar los datos. Entonces él, partiendo de la base de la teoría relacional, él la diseñó. Esa es la base de todas las bases de datos relacionales. Él aplicó teoría de conjuntos. A medida que se aplicaba teoría de conjuntos, habían ingenieros desarrollando este lenguaje, que poco a poco se desarrolló más, para realizar las operaciones que el matemático describía en su teoría.
Las características de SQL son las estructuras de datos simples, operadores potentes, periodos de aprendizaje inicial cortos. Normalmente está diseñado para que en el lenguaje inglés sea fácil de aprender. Mejora de la independencia de datos, modo de uso dual, interactivo, y tiene una parte de optimización de código cuando el compilador, cuando se ejecuta. Entonces SQL se divide en 4 tipos: un sublenguaje de definición de datos, que es DDL, un sublenguaje de control de datos, que es DCL, y un sublenguaje de manipulación de datos, que es DML. Adicional a esto, hay un sublenguaje que normalmente no se pone por acá, pero es CDL. Entonces, también está el lenguaje procedural, PL. El que no se pone normalmente, que es CDL. Ahí van todas las instrucciones como commit y rollback o roll forward, que no encajan en ninguno de los otros 3 aspectos que tienen descritos acá. Entonces vamos con DCL, un lenguaje de control de datos. Este, a grandes rasgos, es el que se encarga de dar permisos o quitarlos a los usuarios de las bases de datos. Entonces es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de bases de datos, el DBMS, que incluye una serie de comandos SQL que permiten al administrador controlar el acceso de los datos contenidos de la base de datos. Y estas son sus 2 comandos únicos que tiene el lenguaje DCL, que son grant y revoke. Grant, que permite dar los permisos a los usuarios, y revoke, que permite quitar esos permisos a los usuarios. En DML, el de manipulación de datos, es un lenguaje interactivo de consulta basado en el álgebra relacional. Aquí es donde viene el álgebra relacional y la teoría de conjuntos. Se utiliza para el cálculo relacional de tuplas. Tuplas también es un concepto de la teoría relacional. Este incluye órdenes para insertar, suprimir y modificar tuplas de una base de datos. Está inmerso, está diseñado para utilizarse dentro de otros lenguajes y permite acceder a la información contenida de la base de datos para su consulta y actualización. El álgebra relacional, que es donde entran estos comandos DML, son cómo se operan los datos dentro de nuestra base de datos. En el álgebra relacional dice que se tiene que tener una regla de integridad, que es con la que tiene que cumplir este lenguaje para poder realizar. Déjenme ver si... Todas esas operaciones, viéndolas desde el punto de vista de teoría de conjuntos, hay unión, intersección, diferencia, un producto cartesiano, que el producto cartesiano es el peor que se puede realizar dentro de una base de datos relacional, ya que consume más tiempo. Hay también otros como selección, proyección, un join y división. Esos son los comandos utilizados dentro de DML, viéndolos desde el punto de vista de teoría relacional. Cuando nos pasamos al punto de vista de SQL, pues una unión se representa con el comando union. Una intersección, pues con el comando intersect. Una diferencia, pues con el comando minus. Y el producto cartesiano,
pues es un select asterisco de dos tablas, en donde tiene que hacer el producto cartesiano y la unión de esas dos tablas en cuanto a información. Una proyección desde el punto de vista de teoría relacional se convierte en un select, y una selección en un select con un where, y un join pues es un join en SQL con todas sus variaciones. Pueden ser natural join, inner join, outer join o self join. Esto es a manera de extra, y que sepan que todo este conjunto de instrucciones vienen de una base matemática. Y DDL, que es el que proporciona órdenes para definir esquemas, es el de definición de datos. También proporciona operaciones para eliminar relaciones, crear índices y modificar esquemas de relación. Tenemos algunos comandos DDL como create, que se utiliza para crear nuevas tablas, campos e índices, drop para eliminar tablas, alter para modificar campos de las tablas, y truncate, que remueve todas las filas de una tabla. Tenemos DML, entonces está select, que se utiliza para consultar registros de la base de datos. En teoría relacional es una selección. Insert, que se utiliza para cargar lotes de datos, es para insertar datos dentro de las tablas. Update, que se utiliza para modificar los valores de los campos. Y delete para eliminar registros dentro de una tabla. ¿Dudas hasta ahora? Bien. Dentro de estos lenguajes, dentro del lenguaje SQL como tal, existen cláusulas, que son condiciones de modificación que se utilizan para definir los datos que se desea relacionar o seleccionar para nuestro uso. Entonces, from es una cláusula, no cabe en ninguno de los otros lenguajes definidos que son sublenguajes del SQL, y únicamente se utiliza para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los datos, bueno, los registros. Where, que se utiliza para seleccionar las condiciones que deben cumplir los registros. Group by, que se utiliza para separar los registros en grupos específicos. Cada uno tiene una sintaxis posterior. Having, que se utiliza para expresar la condición que debe satisfacer cada grupo. Estos dos van de la mano. Y order by, que se utiliza para ordenar los registros de manera específica de acuerdo a lo que queremos. SQL, al ser un lenguaje, necesita hacer operaciones, tiene operadores lógicos como AND, OR, NOT. AND es el equivalente al operador lógico y, en donde su tabla de verdad dice que va a ser verdadero únicamente si las dos condiciones van a ser verdaderas, al igual que OR, que según su tabla de verdad dice que si alguna de las dos es verdadera es verdadero, y NOT, que es una negación lógica que devuelve el contrario de una expresión. Tiene todos los operadores de comparación comunes como menor que, mayor que, diferente, menor igual, mayor igual, igual. Estos son específicos, que es el between, para especificar un intervalo de valores dentro de la consulta. Like, que es como comparación de un modelo. E in, que es utilizado para especificar los registros de una base de datos. Curiosamente, este y este son muy similares
pero en cuestión de rendimiento este es mucho mejor que este, debido a que es una propiedad, a que es un operador propio de SQL. Entonces, cuando se quiere especificar que está dentro de un conjunto de datos en una cláusula where, se puede utilizar este, y en cuestión de rendimiento es mejor y se ve reflejado cuando tenemos grandes volúmenes de datos. Cuando son pocos, pues la diferencia es tan mínima que no se refleja. ¿Dudas? Bien. Funciones de agregado. Estas funciones vienen como un extra que también se aplica en la teoría relacional. Y las funciones de agregado se utilizan dentro de una cláusula select en grupos de registros para devolver un único valor que se aplica a un grupo de registros. Entonces estas funciones facilitan mucho el manejo de datos. Tenemos ABG, que se utiliza para calcular el promedio de valores de un campo determinado. Count, que se utiliza para devolver el número de registros de la selección. Sum, que nos devuelve la suma del conjunto de registros. Max, que nos devuelve el máximo, el valor más alto de un campo. Y min, que se utiliza para devolvernos el valor más bajo. Bueno, ¿alguna duda? Bien, si todo está claro, pues en algunos días la hoja de calificación ya está hecha, solo estamos esperando a que nos la aprueben los ingenieros. Entonces, procedemos a calificar y a enviárselas. Y si ya no hay dudas, pues eso sería todo por el día de hoy. Vamos a ver. La fecha de calificación no la habíamos contemplado debido a que por la situación de la U, pero si en dado caso la abren, pues se les publica y ya es presencial. Si en dado caso no, pues va a ser de manera virtual, tal vez utilizando TeamViewer. Y una vez tengamos la hoja de calificación aprobada, pues nosotros se les hacemos llegar y les hacemos saber la fecha de calificación. La fase 2 se les subirá la otra semana. Y vamos a ver, aquí hay una pregunta sobre los tipos de base de datos. Una base de datos orientada a objetos. Bien. Un ejemplo de esto es ObjectDB. ¿Cómo sabemos que una base de datos es orientada a objetos? Por su estructura de datos. La estructura de datos fundamental para cualquier base de datos orientada a objetos es una clase. Entonces, si esta base de datos tiene una estructura que se compone por atributos y la abstracción es tal que se conforma por o se puede asimilar como una clase, pues esa sería una base de datos orientada a objetos. Son muy potentes estas bases de datos debido a que pueden manejar datos muy complejos.
Vamos a ver. Sí, la fase 2 la otra semana. Aquí hay otra pregunta, que si una base de datos orientada a objetos podría ser Mongo. No, Mongo no es una base de datos orientada a objetos, porque su abstracción no es tal que su estructura de datos se componga por una clase, sino más bien utilizan un objeto JSON para realizar documentos de texto plano. Entonces, no cumple con la estructura de datos específica de una clase, que se guarden en clase sus datos. Lo de la reposición del corto, pues con el otro compañero llegamos a la conclusión de que quienes no se lo hicieron, pues el segundo corto les va a valer por 2. Entonces, aquí hay otra pregunta. ¿Los no SQL en qué tipo entran? Los no SQL como tal son un concepto viejo, debido a que las bases de datos, las primeras bases de datos, eh, no eran relacionales, ¿no? Entonces no aplican el lenguaje SQL. Hasta la década de los 80, eh, el lenguaje SQL se creó a partir de la base matemática de Deitel. Deitel fue el que creó esa teoría relacional. Entonces, podemos decir que antes de los 80 las bases de datos, porque la gente ya necesitaba guardar datos, eran no SQL. ¿Qué modelos entran dentro de los no SQL? Pues los jerárquicos, los de red, las bases de datos multidimensionales, los objetos, las bases de datos orientadas a objetos. Todas esas son no SQL. Revisión del corto, pues hubieron algunos compañeros que hicieron 2 veces el corto, y fueron en las 2 secciones. Entonces no creo que vaya a haber. Para la sección par, no sé si el otro compañero ya la subiría, pero sería que revisen el... Ah, bueno, sí, ahí ya te... En el DTT. Bueno, el documento no sé si ya la subiría también. Para la sección impar, sí, sus notas ya están en el documento y en el DTT. Para 2013, 14... 2013, 14, 17, 2. Si te puso esa nota, mandarle correo al otro compañero, a Carlos, para ver tu situación, porque si te puso eso, sí está. Y respecto a la asistencia, como es algo difícil tomar asistencia de quienes vienen y quienes no de aquí, a pesar de que están sus carnet. Entonces, por el momento, si seguimos así, puede que se les deje una actividad extra o se promedie con las notas de las hojas de trabajo, que creo que sería lo más seguro, que se les promedie con las notas de las hojas de trabajo. Y si abren la U en estos días, pues ya se les toma asistencia cuando lleguen al laboratorio.
Las clases virtuales se tomaron como medida para no atrasarnos en cuanto al contenido, pero la escuela de sistemas exige que sean clases presenciales y que, y que ustedes asistan, ¿no? Bueno. Si ya no hay más dudas, comentarios, pues la clase de hoy eso fue todo. Si ahora en la U, pues la otra semana nos vemos en en el salón especificado. Y si no, pues seguimos de manera virtual. De igual manera, la hoja de calificación, una vez nos la aprueben, pues nosotros se las pasamos y les decimos de una vez el, el horario de calificación. ¿Cuál era el salón? El 402 del T3 para para el laboratorio de los miércoles. Y del martes creo que era el 314, creo yo, algo así. Bueno, entonces feliz día a todos y nos vemos la otra semana probablemente. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, algunos preguntaron dónde estaban las presentaciones. Las presentaciones están en Classroom, específicamente en el apartado de trabajo de clase con la etiqueta de laboratorio, como última aclaración.